nada más 3 días a la semana, vamos a perder un día. Voy a tratar de estar siempre, pero no siempre voy a poder estar. Entonces les voy a pedir que por favor tengan el grupo y me incluyan para poderles avisar con tiempo. Y también les voy a decir que a veces no leo todos los WhatsApp, entonces si ven algo o es algo que necesita atención urgente, háblenme por teléfono. ¿Bien? Bien, entonces ahí están los datos, este es mi celular. Soy médico especialista en endocrinología, soy certificada y recertificada por el Consejo Mexicano de Endocrinología y miembro de la Sociedad Mexicana de Endocrinología desde hace 8 años. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, y el resto de la semana vamos a ver la introducción al sistema endocrino, que es la primera unidad. Generalidades del sistema endocrino. Vamos a hablar sobre hormonas, la naturaleza química, mecanismos de acción de las hormonas, mecanismos de retroalimentación hormonal, que es la forma en la que se van a comunicar todas las hormonas, receptores y transportadores celulares, que es la forma en la que van a transmitir el mensaje directamente en la célula, las hormonas y los aspectos básicos de patología endocrina que vamos a ver cuando ya hayamos cubierto todos estos temas. Acciones de la insulina y de las hormonas contrarreguladoras, la forma en la que se regula la homeostasis de la glucosa, y después vamos a ver patología, vamos a ver los tipos más comunes de diabetes, tipo 1 y tipo 2, pero después vamos a ver la clasificación en general de la diabetes, porque no solamente hay 2 tipos. Es muy importante que durante el curso ustedes sean capaces de diagnosticar diabetes de manera oportuna, hacer diagnósticos adecuados, traten la mayoría de las diabetes, sobre todo sin complicaciones, sean capaces de identificar complicaciones cuando inician y las busquen de manera intencionada y puedan referir al paciente de manera oportuna una vez que identifiquen complicaciones. Entonces, uno de cada 10 adultos en México tiene diabetes. Esto tienen que saberlo, no importa a lo que se vayan a dedicar, van a haber personas que viven con diabetes, entonces tienen que aprender diagnóstico, el tratamiento, pues no tan básico, sino un buen tratamiento de la diabetes, y en el momento en el cual ustedes tienen que referir a sus pacientes hacia un especialista para el tratamiento y limitación de las complicaciones crónicas. Bien, después vamos a hablar de obesidad, concepto de epidemiología, vamos a hablar de fisiopatogenia de la obesidad, diagnóstico, clasificación, tratamiento tanto en el ámbito de la salud pública como el tratamiento personal de las personas con obesidad, tomando en cuenta los factores más básicos, al menos el tratamiento de lo más frecuente que van a necesitar, y también los tratamientos más recientes que hay sobre obesidad. Ha habido muchos cambios en los últimos años. Vamos a hablar después de síndrome metabólico, que esto abraza, digamos, patología de obesidad y diabetes tipo 2 y otras patologías que vamos a ver. Voy a regresar aquí al final de la unidad de diabetes tipo 2, que son dislipidemias y síndrome de ovario poliquístico. Y después vamos a ver la unidad de tiroides, hipotálamo, hipófisis y suprarrenales. Luego vamos a ver metabolismo óseo mineral con enfermedades de paratiroides, osteoporosis, que es una de las más importantes en el metabolismo óseo mineral. Y si el tiempo no lo permite, vamos a abordar temas aislados como la presencia de tumores neuroendocrinos de tubo digestivo, síndrome carcinoide, insulinomas y neoplasia endocrina múltiple, que son temas con una fisiopatología muy, muy interesante, malos, digamos, para el paciente. Desafortunadamente, la fisiopatología es una cosa apasionante, pero son poco frecuentes. Entonces, si tenemos oportunidad, los abordamos completos, igual que los síndromes poliglandulares autoinmunes. Y si no tenemos oportunidad, les voy a dejar nada más la información. Bien, esta es la bibliografía que se va a utilizar durante el curso. No necesito que tengamos un libro de texto, sino que tengamos fuentes donde ustedes puedan estar basándose. Los primeros que están en negritas, de todas maneras así se los puse. Todo esto que les estoy poniendo está en la información del curso, las primeras entradas
del tablón de trabajo del Classroom. Pero lo que voy es que necesito que tengan ustedes un punto de referencia. Entonces, el primer libro, que es Dorantes y Greenspan, son los que yo considero que van a ser más útiles para ustedes, porque son un poquito más didácticos, sobre todo el Dorantes, por eso los puse primero. El Greenspan es más clásico, pero siento que es un poquito más amistoso con el lector, el Dorantes. El Jameson es el capítulo, o es el extracto del capítulo de endocrinología de Harrison, y el Williams de endocrinología es un texto de especialidad. Entonces, si quieren una información un poco más profunda sobre los temas, pueden apoyarse en el Williams, pero definitivamente no les recomiendo que tomen la primera unidad del Williams porque es demasiado árida. Van a sentir muy... Y creo que ya está la edición en español. Yo tengo la que está en inglés, pero creo que ya está la en español. Bien, entonces si necesitan alguna información extra, me avisan para el Williams. De todas maneras, vamos a basarnos en otros textos que pudieran ser de utilidad y en guías y consensos de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, y en algunos casos de las guías de práctica clínica, que varias están muy bien en cuanto a la actualización, otras no tanto, se comentará todo acá. Entonces, no es que necesariamente tengan que tener un texto, pero les sugiero que utilicen estos primeros, sobre todo los primeros 3. El cuarto, les digo, es un texto de especialidad, pero les puede ayudar cuando se queden con dudas sobre algún tema. Y principalmente el Dorantes y el Greenspan. Si van a comprar algún texto, les recomiendo que compren cualquiera de estos dos. Hagan el esfuerzo, vale la pena. Y si no, pues estudienlos de la biblioteca o búsquenlos de manera digital. Entonces vamos a empezar. Conceptos básicos de endocrinología. Tenemos que el sistema endocrino es un sistema de comunicaciones que está compuesto por el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema endocrino. Estos 3 sistemas de comunicaciones se van a relacionar de manera estrecha para permitir el funcionamiento normal del organismo. Y el sistema endocrino se forma por glándulas, hormonas y el tejido blanco. Las glándulas son las productoras de las hormonas, que son el mensajero químico, y el tejido blanco va a ser a donde van a llegar a ejercer su efecto. Y este efecto puede ser muy diferente dependiendo de los órganos blancos donde actúa una hormona, que necesariamente es la misma. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esto que tenemos aquí, esta tira es una PTH, es una paratormona. Estos representan todos los aminoácidos que forman a la proteína. Y aquí tenemos las glándulas paratiroides. Entonces estas glándulas son este punto, esta es la hormona, y los tejidos blancos pueden ser diferentes, como en este caso el hueso, es un tejido blanco de la paratormona, pero también el riñón es un tejido blanco de la paratormona. Las funciones endocrinas principales incluyen mantener el medio interno estable o constante, no rígidamente constante, sino en rangos que permitan el desarrollo de la vida, que no necesariamente es un solo nivel, sino niveles fluctuantes dentro de un rango aceptable. Crecimiento y desarrollo, entendiendo el aumento en la cantidad de células y el tamaño de las mismas, pero también la adquisición de nuevas funciones en el desarrollo, en la producción de energía, el uso de la energía y en la gestión del almacenamiento de la energía. Todo esto también lo regula el sistema endocrino, y finalmente reproducción. Entonces, estas todas son funciones del sistema endocrino. Vamos a empezar entonces con el protagonista de la película, que son las hormonas. Las hormonas son señales químicas secretadas al torrente sanguíneo que actúan en tejidos distantes, y esto va a generar que tengan cierta regulación sobre los tejidos en los que actúan. Y esta regulación puede ser específica de esta hormona o puede ser compartida con otras sustancias. Además, a diferencia de las hormonas, que clásicamente se conocen como sustancias que se producen en un lugar, viajan al torrente sanguíneo a un lugar distante y ahí ejercen su efecto, tenemos señales parácrinas, que son sustancias no específicas producidas por células que pueden ser o pueden no ser específicas y que actúan en células cercanas o adyacentes. Eso se llama señalización parácrina. Entonces, muchas de estas factores parácrinos pueden desencadenar respuestas celulares en vías metabólicas que usan las hormonas,
o que sean incluso las mismas vías metabólicas que las hormonas o que puedan tener un resultado muy similar, pero no necesariamente provienen de una célula específica. Sin embargo, aunque parezcan dos cosas diferentes, tanto factores parácrinos y hormonas pueden compartir mecanismos y maquinarias de señalización, el mismo, digamos, receptor, las mismas vías intracelulares de transmisión. Las hormonas también pueden actuar como factores parácrinos, es decir, no solamente van a estar limitadas a un efecto en células distantes, sino que pueden estar aprovechando, digamos, la maquinaria celular para producir una sustancia y pueden difundir hacia células cercanas y tener efectos parácrinos. Entonces, no todas las factores parácrinos son hormonas, pero las hormonas pueden actuar como factores parácrinos también. Un ejemplo es lo que ocurre con la testosterona. La testosterona puede tener efectos clásicamente endocrinos que son dados al llegar al torrente sanguíneo, distribuirse en el cuerpo y entonces facilitar el balance nitrogenado positivo con ganancia de masa muscular, tener efectos sobre hueso, tener efectos como un anabólico óseo, tener efectos en la producción de vello terminal, en zonas genitales y en otras partes, y puede tener un efecto local, que esto lo vemos sobre todo en la vida intrauterina, con los cambios que producen los genitales externos, tal como los conocemos en los hombres. Entonces, ahí tiene un efecto local, un efecto parácrino, y en otras funciones un efecto endocrino, siendo exactamente la misma hormona sin ningún cambio en su estructura. Además, puede ser que tengamos un receptor que vaya a mediar acciones de una hormona y que pudiera recibir también a un factor parácrino que tenga una estructura muy parecida a la de la hormona. Entonces, eso ocurre y es de importancia para nosotros, sobre todo cuando hablamos de algunas patologías donde hay producción de proteínas anormales que se semejan mucho o son muy parecidas estructuralmente a algunas hormonas y entonces pueden estimular a sus mismos receptores, seguir las mismas vías metabólicas, pero no tienen la regulación normal que tiene una hormona. Y eso sucede con la paratormona, que eso significa PTH, y el péptido relacionado a PTH o PTHRP, que es una sustancia que puede producirse de manera normal en la vida intrauterina para favorecer el desarrollo del producto de algunos tejidos y que después de la vida, después de que, digamos, nace el producto y la persona se desarrolla, no tiene, un segundito, no tiene un efecto importante. Por lo general las cantidades de PTHRP en la vida extrauterina son mínimas o pueden estar indetectables. Sin embargo, hay algunos tumores que pueden producir PTHRP de células mesenquimatosas o de otras y generan un síndrome donde al tener gran cantidad de este péptido va a unirse al receptor de PTH y va a desencadenar exactamente las mismas funciones en todos los receptores de PTH que hay en el cuerpo de los efectos que daría la PTH. Entonces, en hueso aumenta la resorción ósea, en riñón aumenta la reabsorción de calcio y por lo tanto el PTHRP puede ser causante de hipercalcemias humorales malignas que son relacionadas a tumores. Entonces, y tiene un efecto muy similar al que tiene la PTH o idéntico al de la PTH, la única diferencia pues es que no lo está ocasionando esta hormona. Entonces, en ocasiones vemos que tanto una hormona puede tener efectos endocrinos como parácrinos y también podemos ver que factores parácrinos pudieran tener un efecto similar al de las hormonas. Esto es importante hablando de patología, entonces eso toma importancia cuando hablamos de patología. Además, en ocasiones las acciones parácrinas de las hormonas pueden ser muy diferentes a los efectos de la acción endocrina, es decir, pueden no tener o no parecerse en nada el resultado final o no tener que ver necesariamente con una vía metabólica en específico y sin embargo ser efectos de las mismas hormonas. Bueno, entonces, todo esto se resume a señales. Estamos hablando de señales o de comunicación dentro del cuerpo y esto es lo que veíamos. Esta es la comunicación endocrina. Esto es lo clásico que nosotros pensamos siempre que hablamos de hormonas. Pensamos que hay una glándula endocrina que es específica, única para producir una hormona que está representada como este puntito negro y esta hormona pues va a llegar al torrente sanguíneo y a través del torrente sanguíneo va a viajar
hacia una zona, pues puede ser lejano, puede que no, pero viaja a través del torrente sanguíneo y llega hacia las células blanco, donde va a interactuar con ellas a través de un receptor que está representado como esta pequeña resorterita aquí, esta horquilla que está aquí. Es una forma de representar un receptor, que en este caso es un receptor de membrana o de superficie, y a través de esta interacción del receptor con la hormona va a generar un cambio en la célula blanco. Entonces, todo parece muy sencillo aquí, pero hay que tomar en cuenta que si yo tengo una hormona que voy a llevar al torrente sanguíneo porque me interesa que llegue hasta acá, pues el viajar por el torrente sanguíneo me va a dar la capacidad de llegar a prácticamente cualquier parte del cuerpo, pero también me va a generar dilución y también puede ser que mi hormona pase a otros tejidos que no sean tejidos blancos y entonces mi glándula tenga que producir cantidades mayores de la hormona para asegurar que llegue en concentraciones adecuadas después de andarse paseando por todos lados. Lo que sucede en la comunicación parácrina es que tengo una célula secretora que no necesariamente es una célula específica. Aquí esta es una célula específica para producir la hormona. Y en la comunicación parácrina puede ser específica la célula o puede ser cualquier célula. Y va a producir una sustancia, es una molécula señal que va a viajar por difusión en una matriz extracelular a una célula que está pegada, adyacente o que está muy, muy cercana. Y aquí pues no va a sufrir dilución y va a moverse por difusión de una zona de más concentración a una zona con un gradiente menor de concentración. Va a actuar nuevamente sobre un receptor que está representado aquí con esta horquilla para generar un cambio en la célula blanco. Entonces requiero menos cantidad de la sustancia porque va a llegar más fácilmente, no va a sufrir dilución, no va a pasar por otro lado, solamente me va a dificultar su llegada a la presencia de sustancias en la matriz extracelular que pudieran destruirme esta molécula señal o pudieran atraparla o bloquearla para que no se una con el receptor. Y luego tenemos una comunicación que se llama autocrina, donde la célula en cuestión produce una sustancia que es una molécula señal y esta sale de la célula y luego en la misma célula se une a un receptor y va a generar un cambio. Entonces algunas células tienen esta capacidad, pero no específicamente, es decir, pueden actuar sobre células distantes y a la misma vez actúan sobre ellas mismas como una forma de informar, digamos, qué tanta señal estamos produciendo. Es una forma de avisar si estoy produciendo suficiente o no lo estoy haciendo, actuando sobre receptores propios de la célula. Esta es una forma de esquematizar lo que veíamos en la imagen que les mostraba al principio, pero ya de manera un poquito más compleja. Tenemos la glándula, vamos a regresarnos rápido, no se vayan a marear, aquí está. Tenemos la glándula, torrente sanguíneo y célula blanco. Pero aquí vamos a tomar en cuenta otras situaciones. Tenemos una glándula que es la fuente de la hormona, va a sintetizar la hormona, va a secretarla al torrente sanguíneo y aquí no importa hacia dónde vaya dirigida esta hormona, es decir, si es una PTH y va hacia el riñón o va hacia el hueso, va a ser exactamente la misma PTH. No va a ser, no hay contribución, digamos, de la glándula a la especificidad del objetivo de la hormona, no porque va a reabsorber más calcio en el túbulo contorneado o no porque va a hacer que se activen los osteoclastos en el hueso, va a ser diferente, va a ser exactamente la misma PTH. Esta va a ser vertida de la sangre hacia el torrente sanguíneo, donde nos va a asegurar que hay una distribución casi universal, salvo algunos santuarios, por ejemplo, de paso, que no les permite un paso completo, como la barrera hematoencefálica, pero prácticamente nos va a permitir llegar a la mayoría de la economía. Si necesita llegar a alguna zona dentro de los santuarios, pues lo hará a través de transportadores específicos, pero así como nos da la posibilidad de tener una distribución casi universal, va a sufrir esta hormona dilución en la sangre que hay circulante y además pudiera pasar en su viaje en el torrente sanguíneo hacia órganos no blancos y ahí sufrir metabolismo que puede inactivar nuestra hormona o pudiera sufrir eliminación a través, por ejemplo, el metabolismo pudiera sufrirlo en el hígado, que haya oxidación, que haya mediación o riñón por filtrado. Entonces, al pasar por órgano blanco puede sufrir metabolismo o eliminación. Y finalmente algunas de estas moléculas llegarán con su célula blanco. Y aquí en la célula blanco aquí nos faltó poner el dibujo
del receptor, que ya lo veíamos en las otras imágenes, que es lo que le va a dar la especificidad. Entonces, es el órgano blanco el que va, del que depende la especificidad de la respuesta y no tanto de la hormona. Y en el órgano blanco, pues específicamente es el receptor el que va a generar el cambio. Entonces, hasta ahí llega, digamos, la hormona, y para poder transmitir esta señal que lleva, tiene que unirse a un receptor. Y la respuesta que esta célula blanco a través del receptor tenga, no solamente depende de la hormona, sino que depende de otras circunstancias, como el número de receptores que tenga para poder transmitir la señal. Si las vías de señalización dentro de la célula, es decir, después de la unión al receptor, están intactas o tienen algunas alteraciones, pueden haber diferentes respuestas. Si había otros ligandos en las zonas aledañas a nuestra célula blanco, que son ligandos que pueden ser cualquier otra molécula que compita con nuestra hormona para el receptor, para activar ese receptor, y ya sea que sea muy específico, entonces se parezca mucho y se una con facilidad al receptor de la hormona, o ya sea que se encuentren en cantidades muy grandes y por esas cantidades desplacen a nuestra hormona, todo eso puede cambiar la respuesta que tiene nuestra célula blanco a la hormona. El metabolismo del ligando y del receptor, que puede ser que este ligando, que es la sustancia que se une al receptor, que puede ser la hormona o puede ser otra sustancia, si al unirse al receptor, el receptor se elimina o se interioriza por endocitosis y después se destruye la unión, pues eso va a hacer que ustedes tengan durante un tiempo no disponible este receptor. En otros casos solamente hay una desfosforilación del receptor o se entra en un periodo refractario temporal. Y esto puede ser diferente, es decir, tienen receptores que se interiorizan y se destruyen, pues la capacidad de activar los receptores va a estar muy limitada. Si son receptores, por ejemplo, en superficie, que solamente se une el ligando, en este caso la hormona u otro ligando, y al separarse permite que otra vez se vuelvan a activar estos receptores, pues van a tener una respuesta mucho mayor, más rápida. Y finalmente la regulación por ligandos, que es por la cantidad de ligando o de hormona que tengamos, o la concentración que tengamos, también eso va a influenciar mucho en la respuesta que tiene la célula blanca. Si ustedes tienen mucha hormona o suficiente hormona para realizar los cambios que queremos, vamos a tener una respuesta normal. Si tuviéramos menos hormona de la que se necesita, menos ligandos, entonces la respuesta sería incompleta o no sería la respuesta que se espera en esta célula. En el caso de la regulación por señalización parácrina, tenemos una fuente, que ahí puede ser una glándula o puede ser otra célula de tejido que no sea específica, que va a sintetizar y secretar una sustancia, que puede ser cualquier factor parácrino, pero también pudiéramos hablar de hormonas. Y esto se va a distribuir en la matriz extracelular para poder llegar hacia una célula blanco que es adyacente o cercana. Aquí depende mucho la distancia de la difusión, qué tan lejos está la célula, qué proteínas tenemos en la matriz extracelular que puedan fijar o puedan, digamos, secuestrar a nuestra hormona señal o nuestro factor parácrino, la presencia de proteasas o metaloproteasas que están en la matriz extracelular y que puedan destruir nuestra molécula señal, y algunos componentes de la matriz que puedan agilizar o puedan enlentecer el movimiento hacia la célula final. Pero nada más esto, aquí no sufrimos dilución y otra cosa, solamente nos movemos de un gradiente de mayor concentración a uno de menor concentración. Y en la célula blanco, pues la respuesta depende obviamente de que tengamos un buen receptor, que el receptor sea específico y que sea sensible. Va a haber brincado las barreras de difusión, como proteínas fijadoras, proteasas y otros, y tener algunas vías. Puede haber vías inhibitorias inducidas o competencia por otros ligandos que puedan desplazar a nuestra hormona o nuestro factor parácrino para llegar hacia la célula blanco, o la presencia de proteínas fijadoras que se los ponía acá, que puedan secuestrar nuestra señal. Entonces todo eso va a tener que ver mucho con la respuesta de la hormona. Entonces esas diferencias son fundamentales en los mecanismos de acción endocrino y parácrino, pero acuérdense que no necesariamente las hormonas solo van a tener una forma de actuar. Entonces, otras diferencias que vemos es que las hormonas que se distribuyen o tienen un efecto endocrino, fundamentalmente, se van a difundir en el cuerpo, por lo tanto, se diluyen en la sangre y se tienen que sintetizar en cantidades mucho mayores, y esto es parte de la razón de por cual las hormonas se producen en tejidos específicos, porque necesitan una cantidad mucho mayor.
y siempre son células especializadas para la producción de estas hormonas. Además de que sufren dilución al viajar en el torrente sanguíneo, esto les permite difundir en concentraciones efectivas a los tejidos, por eso tienen que producir grandes cantidades. Y en el caso de algunas hormonas, sobre todo las hormonas que son derivadas de la molécula de colesterol, que son hormonas lipofílicas o que son liposolubles, son obviamente hidrófobas, pues no van a poderse diluir en un medio acuoso en cantidades suficientes, pero ya hablamos que necesitamos cantidades mucho mayores, por lo tanto, para poderse transportar en la sangre en cantidades suficientes, tienen que estar unidas a proteínas que les permitan tener solubilidad en un medio acuoso, que se llaman proteínas de unión, OBP, y estas le permiten circular en mayores concentraciones, de modo que tenemos hormonas que se mantienen de manera libre, que son muy pocas si son hidrofóbicas, y son en cantidades mayores unidas a proteínas. Bueno, entonces hasta aquí estamos hablando sobre señales. Todas estas señales tienen la función de mantener un medio interno constante que permita la vida y poder realizar las funciones que ya veíamos de crecimiento, desarrollo, adquisición de nuevas funciones y reproducción. Nos vamos a quedar hasta aquí. Tengo un segundito. Vamos a quedar hasta aquí. Voy a seguir aquí con el otro grupo para no ir muy desfasados. Voy a tratar de que vayamos más o menos a la par con los temas. Entonces, nos vamos a ver el día viernes a las 9 de la mañana. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No, doctora. Ok. No, doctora. Entonces, bien. Nos vemos el viernes a las 9. Terminando la primera unidad, vamos a empezar la de diabetes. Esa casi siempre les dejo temas para exponer. De todas maneras, me invento mucho, los interrumpo mucho. No se lo vayan a tomar personal, así es. Y así quiero que hagan ustedes cuando tengan duda, quiero que me interrumpan. Y vamos a ver un pequeño examen al final de la primera unidad. Por lo general nos ponemos de acuerdo para programarlo en la fecha. Ese sí, a lo mejor para que no nos robara hora de clase, podríamos hablar de una hora en la que todos pudieran y programarlo a esa hora, para no perder más tiempo de clase, ¿vale? Sí, Bueno, doctora, gracias. Entonces nos vemos el viernes. Sí, doctora, bueno. Sí, doctora, hasta luego. Gracias, doctora. Gracias. Okay. Adiós.